Hermanos, que el Señor les bendiga. Señor les bendiga más. Siempre es un honor compartir con ustedes la palabra del Señor. No sé si recuerdan, la semana pasada la pastora dio inicio a una serie de prédicas que se llama Oraciones Arriesgadas. Amén. Ella resaltaba que esas oraciones arriesgadas nacen de la desesperación de un corazón que necesita respuesta. Son esas oraciones en las que nosotros somos transparentes delante de Dios y no buscan un beneficio propio ni satisfacer la carne, sino que en todo momento buscan la voluntad del Padre. La prédica de hoy se trata precisamente de un personaje que hasta puso su vida en peligro y oró su oración arriesgada para que se hiciera la voluntad de Dios. Un profeta bendecido que en todo su andar le seguía el propósito de Dios. Sus oraciones arriesgadas siempre encontraban respuesta. Necesitamos conocer el trasfondo de la historia antes de conocer su oración y a qué se debe la oración. Vamos al Primera de Reyes, capítulos 16 a partir del 30. Primera de Reyes, capítulo 16, a partir del versículo número 30. Amén. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Y dice más adelante: y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, es decir, un rey que seguía a otros dioses. Y fue y sirvió a Baal y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él mismo edificó en Samaria. Es decir, un rey de Israel le construyó un templo para adorar a otros dioses. Y sigue el 33 diciendo: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová de Israel. Más adelante dice: a precio de la vida de su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de su hijo menor echó sus puertas. ¿Cómo así que a precio de la vida de sus hijos? Bueno, la palabra registra que en esos tiempos las personas que idolatraban otros dioses hacían sacrificios y hacían que sus hijos o caminaran sobre brasas de fuego o hacían que sus hijos entraran al fuego. El sacrificio que esos reyes hacían era sacrificar a sus hijos a esos dioses. Deuteronomio 12:31 dice: no procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a esos dioses. Este es el escenario en el que empieza el relato de hoy. Un pueblo dirigido por una cabeza que tiene el corazón vendido a la idolatría. Y si eso era el rey, que era el ejemplo del pueblo, ¿en qué andaba el pueblo entonces? Porque se supone que el pueblo sigue lo que el rey dice. Israel estaba viviendo una temporada en la que se había olvidado completamente de Dios y seguía la corriente como un perro al matadero. En medio de tanta abominación, alguien tenía que hacer algo. No se trata solamente de identificar y señalar un problema o de preparar una marcha y esperar que eso resuelva las situaciones. Hay que accionar. Alguien tiene que levantarse y decir: hasta aquí, ya basta. Y tú dices: bueno, pero ¿qué yo puedo hacer? Bueno, lo mínimo que tú puedes hacer es orar. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos a un hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice Jehová, a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Quiere decir que el Señor espera que nosotros oremos por nuestra tierra. Amén. Queremos que el Señor bendiga a la República Dominicana, pero ¿dónde está el hombre que levanta vallado delante de Dios? Dios lo está buscando.
Amén. Nos sentamos cómodos a ver, criticar y señalar. Hablo en plural y me incluyo porque yo también he fallado en esto. Y fallamos en lo más sencillo, orar por los que están alrededor nuestro. No es algo nuevo, porque en esta realidad que le acabo de leer, Israel lo estaba viviendo. Y en medio de esta realidad, Elías aparece y dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, enfrentó al rey Acab y le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy yo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que yo lo diga. Elías, tras ver las abominaciones del rey Acab y el pueblo olvidadizo que lo seguía, se paró ante el problema y lo primero que hizo fue presentar a Dios. Vive Dios. Y después se presentó él, en cuya presencia estoy yo. No vengo hablando de parte mía, yo vengo hablando de parte de Dios. Y dice que no va a llover en los próximos años. Mientras Elías dirigía la palabra al rey Acab, también daba una orden a los cielos y a las nubes, diciéndole: aquí no cae una gota de agua hasta que yo vuelva a hablar. Elías no dudó de que esto podía ser hecho. Si nosotros vamos a dudar al momento de orar, mejor no perdamos el tiempo orando. Voy a repetir eso. Si al momento de orar usted tiene dudas de si Dios puede hacer o no lo que usted le está pidiendo, entonces no pierda su tiempo, porque sin fe es hasta imposible agradarle a Dios. Amén. La oración de Elías podía sonar un poco osada, o sea, por tu palabra no va a orar, no va a llover aquí. Pero él estaba utilizando un principio que Jesús más adelante nos enseñaría. Mateos 17, 20, 21 dice: si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú podrías decirle a esta montaña: muévete de aquí a allá, y la montaña se movería. No habría nada imposible. Y noten bien que Jesús no dijo: tú me pedirías a mí que yo mueva la montaña y la montaña se movería. No, Jesús dijo: háblale tú a la montaña para que la montaña se mueva. Hay montañas en tu vida que eres tú que tienes que decirle que se muevan. Dios ya te dio esa potestad. Dios ya te dio esa autoridad. No hay una autoridad si no es delegada, y ya Dios la delegó en ti. Elías hizo ese uso de ese poder y mandó a que no volviera a llover por los próximos años. Y podría sonar como un mandato un tanto sencillo, bueno, que deje de llover. Pero el que dejara de llover provocó que no hubiese cultivo. Si no había cultivo, no había con qué alimentar los animales. Si no había cultivo ni animales, entonces ¿qué había en el pueblo? Había sed, había hambre, había escasez y había muerte. Amén. Luego de esta profecía, Dios sabía que lo iban a perseguir, y viene y se presenta a Elías y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás de ese arroyo, y yo he mandado a los cuervos a que te den de comer. Y así lo hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo tú sabes que esta orden fue un mandato de Dios, el que dejara o no de llover? Bueno, pues porque tuvo el respaldo de Dios. No solamente dejó de llover, sino que Dios vino y le dijo: bueno, Elías, echa eso para atrás. No, le dijo: ven, escóndete, que ellos te van a salir a buscar. El pueblo idólatra moría de hambre, pero Elías, que era un apartado, recibía agua y comida de parte de Dios mismo. No importa qué tan difícil sea hacer o tomar una decisión, si esa decisión fue guiada por Dios, va a tener su respaldo, aunque se echa al pueblo de Israel en contra. Amén. Aunque tenga que mandarte comida con cuervos, si esa decisión que tú tomaste viene de Dios, va a tener su respaldo. Elías no salió a hacer un alboroto, a decir: miren, está dejando de llover por mi palabra, yo fui que hice eso. No, Elías se mantuvo apartado, se mantuvo oculto, hasta que Dios preparara el siguiente escenario y le diera la orden de moverse. Elías no se apartó de ese arroyo, se quedó ahí comiendo su carne, comiendo su pan y tomando su agüita.
Cuando el arroyo que daba agua a Elías se secó, Dios lo manda a vivir donde una viuda que según ella nada más le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite para ella y su hijo, y que luego de eso se iban a echar a morir. ¿Por qué a morir? Bueno, porque en Israel no había ni agua ni comida. ¿Qué iban a hacer? Y Elías, que le acompañaba el propósito de Dios, se levanta y le dice a la viuda: no tengas temor, ve y haz como tú dijiste que ibas a hacer, prepárate el pan, pero hazme comida a mí primero y tráemela, y después haz para ti y para tu hijo, porque Jehová de Israel te ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como dijo Elías, y comieron ella y su hijo y Elías por muchos días. Elías andaba bajo el propósito de Dios, por lo que aquel que recibía a Elías recibía el propósito de Dios en la casa y la bendición de Dios con él. Amén. En medio de un pueblo entregado a la idolatría, Dios le encuentra un espacio a Elías para que vaya a protegerse. Y Elías lleva con él la provisión y la vida. Noten que Elías llegó a manos vacías. Lo que Dios hizo a través de él fue multiplicar el pan y multiplicar el aceite. Digo que también trajo con él vida, porque en este escenario se da una de las oraciones arriesgadas que hizo Elías. Dice Reyes 17:17 que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la señora de la casa, de una enfermedad tan grave que no quedó en él aliento. Y Elías tomó al muchacho en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso en su cama. Y clamando a Jehová una oración desafiante, le dice: Jehová, Dios mío, todavía la mujer en la casa cuya estoy hospedado has afligido y has hecho morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová escuchó a Elías y el alma del niño le volvió al cuerpo. Se trancó a orar por el muchacho y no salió de ahí hasta que Dios le diera respuesta. Nosotros muchas veces ante ciertas situaciones oramos un ratito, 5 minutos, y ya salimos cabizbajos porque Dios no ha dado respuesta. La palabra dice que él accionó, se movió, se puso encima del cuerpo frío del muchacho para calentarlo. Señor, yo te ruego. Dice que le rogó y lo hizo 3 veces. Hasta que él no recibió respuesta, porque la palabra nos lo resume en 3 versículos, pero sabrá Dios qué tiempo duró él haciendo eso, rogándole a Dios. Y hasta que Dios no trajo la vida de ese muchacho, Elías no salió de ese aposento. Tus acciones son un reflejo de qué tan urgente es una situación para ti. Cuando tú estás en necesidad, ¿a qué nivel tú llegas? ¿Solamente oras? ¿O llegas a clamar? ¿Llegas a rogar? ¿Oras de pie? ¿Te arrodillas? ¿Te tiras de pecho? Lo que tú hagas, tus acciones determinan qué tan urgente es tu situación para ti. Las oraciones arriesgadas nacen de un corazón que está desesperado por una respuesta. Amén. Ayer, tengo que mencionarlo, ayer hubo un tiempo de oración aquí en la iglesia, de 9 a 12, en el que se podía venir, aunque fuesen 15, 20 minutos, el tiempo que usted estuviera disponible. Y le voy a decir que la proporción que había en comparación con la cantidad de miembros que somos, éramos pocos. ¿Qué tan necesitado estás tú? ¿Qué tan desesperada es tu oración? Amén. Si es tan desesperada, esto debió estar con la misma cantidad de gente que estamos hoy aquí. Amén. Buscando de su presencia, buscando de su favor. El tiempo de Elías ocultarse había llegado a su fin. Primera de Reyes 18 continúa diciendo: pasados muchos días de que él estuvo en la casa de la viuda, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Quiere decir que tiene 3 años que no cae una gota de agua en Israel. Y el Señor le dice: ve y muéstrate al rey Acab, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab. Recordamos que a Elías lo están buscando para matarlo, porque fue por la palabra de Elías
que dejó de llover y vino la hambruna, vino la escasez y vino la muerte a Israel. Cuando Abdías, el mayordomo del rey, iba por el camino, se encontró con Elías y Elías le dice: ve y dile a tu rey que yo estoy aquí ya, que ya yo llegué. Recordamos que lo están buscando, pero cuando Dios es que te manda, aunque sea con miedo, usted tiene que pararse e ir, porque es el propósito de Dios que anda con usted. Si es Dios que lo manda, Dios entonces lo va a respaldar. Cuando el rey Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que está turbando a Israel? Y Elías le dijo: yo no soy el que estoy turbando a Israel. Eres tú y la casa de tu papá, que dejando los mandamientos de Jehová siguieron a otros dioses. Envía pues y congrégame a Israel entero, a tus profetas, a ti y a tu reina, que aquí vamos a definir quién es el Dios verdadero. Amén. Y así lo hizo el rey. El rey decidió reunir a Israel, porque ya que le quedaba, para definir en ese momento quién era el rey verdadero, el Dios verdadero. Y dice Elías, hablándole al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo a él. Y si Baal es Dios, síganlo a él también. Elías hizo silencio y el pueblo también. El pueblo no respondió nada. El pueblo sigue silente y parece como si nunca hubiese escuchado del Dios Altísimo, el Dios que les había salvado. Elías les habla y le da la oportunidad de ellos responder y ellos deciden guardar silencio. ¿Cuántas oportunidades más requiere el pueblo de Israel para hacer algo ante lo que está pasando? Tanto derramamiento de sangre para hacer sacrificio a un Dios que no existe. Elías, determinado en su misión, dice: aquí vamos a definirlo. Vamos a hacer sacrificios de bueyes sobre leña, pero no le pongan fuego, porque la prueba va a ser que el Dios verdadero tiene que hacer quemar todo lo que está en el altar. Y el Dios que haga que baje fuego y queme todo lo que está en el altar, entonces ese va a ser el Dios verdadero. Y le dice a él: háganlo ustedes primero. Y ellos preparan su altar y comienzan a dar voces, comienzan a cortarse, comienzan a gritar. Se le acababa la voz gritando desde la mañana y Elías se burlaba y le decía: ¿y dónde está el Dios de ustedes? ¿Está descansando? ¿Está meditando? Porque parece que él no los está oyendo. Todavía el pueblo de Israel no creía en el Dios que los liberó. Su entrega a otros dioses había llegado a un nivel tal que estaban dispuestos a hacer el reto con Elías, pero a favor de Baal. Nosotros leemos esas historias y hasta nos sentimos pena por Israel, pero nuestros corazones no están muy lejos de esto. Cuando nosotros vivimos sin consagrarnos, sin una relación con Dios, sin estar a hombro con Dios en nuestras decisiones, estamos en lo mismo. Aunque no vayamos a hacer una estatua de acera, aunque no pongamos cuadro de otros dioses en nuestras paredes, estamos en lo mismo. Damos el lugar de Dios a otras cosas en nuestros corazones, consciente o inconscientemente. Hagamos un ejercicio sencillo. Cuando nosotros tenemos una situación, ¿a quién consultamos primero? Llamamos a un amigo. Hay gente que consulta de mediums, o no sé cómo se dice. ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿De dónde tú crees que vendrá tu ayuda? Porque si tú no crees que tu ayuda vendrá de Dios, entonces usted sigue un Baal. Dice la palabra que Elías le dio el turno primero a los profetas para que hicieran sacrificio, pero en ningún momento tuvieron respuesta. El pueblo estaba ciego. Si después de 3 años sin caer una gota de agua, tu Dios no te respondió, no te va a responder ahora tampoco, porque no existe. El enemigo de tu alma te dará todos los placeres que el mundo ofrece, pero no te va a salvar porque ese no es su trabajo. No les des tus fuerzas solamente porque él quiere verte destruido y en ruinas. Cuando tú estés en ruina, clámale a las deudas a ver si se van a saldar solas. Cuando tú estés caído y en vergüenza, clámale a los placeres del mundo a ver si te van a venir a restaurar.
Cuando tú estés en depresión, clámale a la soledad, a ver si te va a venir a acompañar. Solamente Dios tiene el poder para sanar, solamente Dios tiene el poder para salvar y solamente Dios tiene el poder para restaurar. Pero tenemos que decidirnos. Elías, frente al todo el pueblo, dice: ok, me toca a mí ahora, acérquense, reúnanse. Y todo el pueblo se acercó. Y noten la primera oración, dice en Primera de Reyes 18:30. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías le está mostrando al pueblo cómo es que se hace. Para volvernos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es restaurar el altar de Dios. Y no me refiero a este púlpito, yo no me refiero a la plataforma donde yo estoy parada, me refiero a tu relación con Dios. El espacio que tú tienes de oración, el espacio que tú tienes de adoración, el espacio que tú tienes de la meditación en la palabra, ese es tu altar. Si tu corazón está desviado a otros dioses o a cosas materiales, placeres que sustituyen la presencia de Dios, el primer paso de restauración es restaurar el altar de Dios. Es sencillo, es solamente cuestión de una decisión, porque el pueblo, Elías le decía al pueblo: decídanse, si son los placeres, y si es Dios, pero decídanse. Y continúa Elías, después de que restaura el altar, dice: y Elías, tomando 12 piedras, conforme al número de las tribus de Judá, de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Aquí me llama algo la atención, porque Elías pertenecía a la tribu de Leví. Sin embargo, cuando él va a restaurar el altar, él coge 12 piedras en representación de cada una de las tribus que pertenecían a Israel. Las piedras se utilizaban como una señal en ese tiempo. Era una señal de que algo divino pasó ahí. Masebot es la palabra. Y al tomar una piedra de cada tribu, traía a memoria lo que pasó y cómo Dios los liberó, lo fiel que él había sido, y al tratarlos como su pueblo amado. Como padres de familia, nosotros también tenemos que tomar las riendas del altar del hogar. Aunque todos en el hogar se hayan olvidado del Dios verdadero, alguien tiene que pararse como Elías y coger una piedra por cada uno de los que están en la casa y levantar ese altar, restaurar ese altar. Ustedes se pudieron haber olvidado, Elías le dijo eso a la tribu: ustedes se pudieron haber olvidado, pero estas 12 piedras van. Porque el Dios verdadero es el que va a ganar. El escenario estaba listo ya. Se supone que todo lo que estaba en altar debía ser consumido por fuego. Pero Elías manda que mojen todo lo que estaba ahí. Échenle agua a todo, a la piedra, al agua, al polvo. Échenle agua, échale otra vez agua. Ya se le echaron 3 vasijas, échale 3 más. Toda la zanja, llénala de agua. Para que cuando eso fuera consumido por el fuego, no hubiera duda siquiera de que fue el Dios verdadero que hizo eso. Y ahora Elías debe invocar al Dios de lo imposible. Una oración desafiante, porque fue ante el rey del pueblo de Israel, el que seguía al Baal, y una oración arriesgada, porque tenía que hacerlo delante del pueblo entero. La oración arriesgada de ahorita, si ustedes se acuerdan, con el hijo de la viuda, él fue y se trancó en un aposento alto a orar por el niño. Si el niño no recobraba la vida, los únicos que lo iban a saber era la viuda, él y el niño. Y bueno, el niño iba a estar muerto, ay Señor. El niño iba a estar muerto, pero solamente lo iban a saber él y la viuda. Pero aquí en esta oración arriesgada estaba el pueblo entero de Israel. Este riesgo había que tomarlo. Porque ¿de qué valía que Elías orara para que volviera a llover si el pueblo seguía adorando otros dioses? Tenía que haber una demostración de quién era el Dios verdadero. No había una conclusión todavía de una lección aprendida, porque Israel estaba a favor de Baal todavía. Este tiempo, la sequía hubiese sido recordado como que, bueno, dejó de llover, pero ahora está lloviendo y estamos comiendo. No,
Tenía que haber un antes y un después. Así que Elías se arma nuevamente de valor y hace una de las oraciones más arriesgadas de su ministerio. En Primera de Reyes 18 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti los corazones de ellos. Para tú tener fe, las bases de tu fe, tienes que hacer memoria. Noten que Elías empieza diciendo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, recordándole al pueblo que por Abraham Dios rompió las leyes de la naturaleza, prometiéndole un hijo cuando él y su esposa estaban alrededor de los 100 años y su esposa era estéril. Lo hizo padre de multitudes. Dios de Isaac le recordó al pueblo que Isaac, Dios le renovó el pacto que hizo con su padre Abraham y lo hizo padre de multitudes. Dice la palabra que llegó a tener tantas posesiones que el rey le dijo a Isaac: vete de aquí porque tú te has hecho más poderoso que todos nosotros. Y el tercero, que fue el que más me llamó la atención, porque cuando estos tres personajes se mencionan en línea, no sé si recuerdan, dicen el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero Elías supo elegir sus palabras, porque le dijo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Acuérdense que era Israel que él le estaba hablando. Elías le recordaba al pueblo que Jehová era el Dios de Israel. Pueblo, tú provienes de un hombre que luchó mano a mano con el ángel de Jehová y venció. Y en base a esto Dios le cambió el nombre de usurpador. Adivinen qué significa Israel: Dios prevalezca. Amén. Acuérdate, Israel, quién tú eres y de dónde tú vienes y quién es tu Dios. Cuando tú vayas a hacer una oración arriesgada, es necesario que hagas memoria, porque es necesario que tu fe se fortalezca y no haya dudas en ti. Cuando tú tengas un diagnóstico terminal, acuérdate del Dios de la hermana Marisela, que Dios la sanó de cáncer. Cuando pases una situación financiera muy fuerte, acuérdate del Dios de la hermana Paloma, que de sus inicios humildes, ella hace la historia, que era un lujo tomarse un refresco. Y ahora Dios la ha hecho próspera, que puede bendecir a otros. Cuando hagas tu oración arriesgada, gloria a Dios. Si tienes un hijo enfermo, órale al Dios del pastor William, que en el pasillo de un hospital con un hijo moribundo le dijo a Dios: Dios, si tú me lo sanas, yo voy a República Dominicana y te voy a levantar un templo para darte gloria y honra a ti. Y tú y yo somos resultado de esa oración arriesgada. Haz memoria, gracia y poder. Haz memoria. Y cuando tú termines de mencionar a los hermanos, como dijo Dios de Abraham, Dios de Isaac, menciónate a ti. Menciónate a ti, Dios de Israel. Lisbeth, ¿qué ha hecho Dios contigo? Que tú tengas que hacer memoria para fortalecer tu fe. Cuando tu mamá estaba enferma, que le dieron varios infartos, lo primero que hice fue arrodillarme. Y ahora mami está ahí viéndome a través del internet. ¿Qué más ha hecho Dios contigo? Amén. Haz memoria, gracia y poder. Haz memoria. Luego de esta oración, entonces cayó fuego de Jehová y consumió todo en el altar. Dice que consumió la carne, consumió la leña, consumió el polvo, consumió el agua, consumió todo. Y quedó ahí demostrado quién era el Dios verdadero. Viva Dios, que no haya duda de quién es Él, hasta que por fin Israel lo reconoce. La palabra dice que ellos salieron diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. La oración arriesgada del justo siempre va a ver la mano de Dios moverse. Siempre.
porque no anda buscando un beneficio propio, anda buscando dar gloria a Dios. Dios respaldó su oración arriesgada porque su único propósito era hacer que el pueblo de Dios se volviera nuevamente a Él. El primer paso, ¿cuál fue? Restaurar el altar. Queremos ver un cambio en nuestras vidas. Lo primero tenemos que hacer, a lo que decía la hermana Isabel ahorita, volvernos a Dios, restaurar su altar. Dice la palabra que después de esto Elías oró para que volviera a llover después de 3 años. Y solamente cuando Dios vio que el pueblo volvió su corazón a Él, y solamente en ese entonces volvió a llover. Se terminó la hambruna, se terminó la sequía, se terminó la escasez. Cuando tú restaures el altar de Dios, la situación va a cambiar. Y no digo que de un momento para otro, porque si bien es cierto que al poco tiempo Elías oró y llovió, el pueblo tuvo que hacer su parte. Tuvo entonces ahora que a trabajar en la siembra. De la siembra tuvo que alimentar al ganado para poder comer, pero la situación cambió. ¿Cuál era la diferencia? Que ahora el agua permitiría que todo esto fuese posible. Dios tiene el agua que tu tierra seca necesita. El que tenga oído para oír, que oiga. Esa situación que te tiene a ti como una tierra árida, Dios tiene en sus manos el agua que tú necesitas. Pero tienes que accionar, tienes que restaurar el altar, tienes que volverte a Dios. Así como Israel vio cielos abiertos, nosotros también podemos ver cielos abiertos. Y la primera señal va a ser que te volverá el gozo y te volverá la paz. Aun cuando tú no veas tu tierra reverdecer, si está lloviendo, agradece y adora porque la situación va a cambiar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Damos gracias a Dios. Amante Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por esta palabra fresca, Padre Celestial, porque la necesitábamos. Padre, enséñanos cómo nosotros debemos restaurar tu altar, Señor. Ayúdanos a acercarnos más, restaurar nuestra relación de hombro a hombro contigo, Padre. Que en nuestras situaciones, aun si no son adversas, mi Dios, nosotros podamos mantenernos en ti. Recuérdanos, ayúdanos a hacer memoria de lo que tú has hecho con nosotros, mi Dios. Gracias, 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 porque tu brazo de poder no se ha acortado. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y los lleves en bendición a sus hogares. Gracias, Señor, que esta palabra germine, Señor, para frutos que traigan, Señor, bendición a tu nombre. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gana